La noche había caído sobre Málaga como un manto pesado y húmedo, cargado de un silencio extraño, el tipo de silencio que parece escuchar y respirar junto a ti. La carretera secundaria que conduce al Cortijo Jurado se extendía solitaria, flanqueada por olivos y matorrales resecos. A cada curva, el aire se volvía más frío, y el rumor de historias antiguas parecía deslizarse entre las sombras. Quien ha pasado por allí sabe que la oscuridad no es igual en todos lados. Algunas tinieblas son simples ausencias de luz. Otras, como las que rodean esta finca abandonada, parecen tener intención propia. Durante más de un siglo, el Cortijo Jurado ha sido sinónimo de miedo en Andalucía. Su silueta, recortada contra la luna, parece un monstruo dormido. Un caserón inmenso con decenas de ventanas vacías que miran como ojos huecos. Una fachada descolorida y grietas profundas que dejan entrever su carne de ladrillo y piedra. Sin embargo, la verdadera podredumbre no está en sus paredes, sino en lo que se cuenta que sucedió allí dentro. Quien se atreve a cruzar la verja oxidada siente que entra en un lugar que se defiende. El suelo está lleno de escombros, cristales rotos y trozos de madera. El viento se cuela por los corredores como un animal invisible, y cada golpe de puerta resuena como un lamento. Aún sin saber su historia, cualquiera intuye que algo no está bien. Pero los que sí conocen su pasado saben que ese escalofrío no es casual. El cortijo fue construido a mediados del siglo XIX por la familia Heredia, una de las sagas más adineradas y poderosas de Málaga. Los Heredia eran dueños de bancos, fábricas de azúcar, bodegas y fincas por toda la región. Gozaban de una influencia social enorme, pero también arrastraban rumores oscuros. Codicia desmedida, prácticas crueles con sus trabajadores y un interés insano por lo oculto. Dicen que el patriarca, José de Heredia, era un hombre culto y refinado, pero obsesionado con el espiritismo, la masonería y los experimentos pseudocientíficos que en la época estaban de moda entre la élite europea. No obstante, el punto de inflexión que convirtió al Cortijo Jurado en un lugar maldito no llegó por sus excentricidades, sino por algo mucho peor, la desaparición de varias jóvenes en la Málaga de finales del siglo XIX. Entre 1890 y 1920, se registraron decenas de casos de chicas desaparecidas sin dejar rastro. Muchas eran campesinas, otras hijas de familias humildes que trabajaban para grandes casas. Sus cuerpos rara vez aparecían, y cuando lo hacían, estaban mutilados de formas que la prensa describía como rituales. El pueblo empezó a murmurar un nombre: Heredia. Las chicas desaparecían cuando subían a trabajar al cortijo o cuando había fiestas privadas. Las autoridades, influidas por el poder de la familia, jamás llegaron a acusar a nadie formalmente, pero la leyenda se enraizó. Se decía que en los sótanos del cortijo había salas de tortura, herramientas quirúrgicas, camillas oxidadas y restos humanos. Supuestamente, los Heredia realizaban ritos de espiritismo mezclados con experimentos médicos para comunicarse con el más allá o para prolongar la vida. Por décadas, los rumores crecieron como una herida que nadie quería mirar de frente. Y aunque gran parte de la propiedad cayó en abandono tras la decadencia de la familia, el miedo nunca se fue. A mediados del siglo XX, los vecinos empezaron a reportar fenómenos extraños. Trabajadores del campo aseguraban ver luces encendidas en la casa a altas horas de la noche, pese a estar deshabitada. Otros hablaban de gritos ahogados que venían del subsuelo. Incluso hubo quienes afirmaron ver a una joven de cabello largo y vestido blanco corriendo entre los olivares antes de desaparecer en el aire. Los más atrevidos, jóvenes cazadores de leyendas urbanas, comenzaron a entrar en el cortijo. Algunos volvieron con relatos aterradores, pasos que seguían sus movimientos, objetos que se movían solos, susurros que pronunciaban sus nombres. Otros decían haber sentido una presencia fría, como si alguien respirara justo detrás de ellos. Algunos salieron tan asustados que juraron no volver jamás. Uno de los primeros testimonios documentados fue el de un grupo de amigos que en 1974 decidió pasar la noche en el cortijo con linternas y grabadoras de cinta. Alrededor de la medianoche escucharon lo que describieron como cadenas arrastrándose en los pasillos superiores. Pensaron que podía ser algún animal, pero pronto se dieron cuenta de que el sonido seguía un patrón, como si alguien caminara deliberadamente. Aterrados bajaron corriendo las escaleras, pero uno de ellos se detuvo al escuchar un llanto suave, femenino, que parecía provenir de detrás de una puerta tapiada. No se atrevieron a abrirla y salieron huyendo. Al día siguiente juraron que no era imaginación. Uno de ellos,
estudiante de ingeniería, afirmó que el llanto fue tan real como cualquier sonido grabado en su magnetófono. En los años 90, el lugar alcanzó fama mediática. Programas de televisión dedicados a lo paranormal comenzaron a investigar el cortijo. Equipos de psicofonías captaron voces desgarradas, algunas suplicantes, otras agresivas. Una grabación especialmente inquietante decía claramente, «No entres». Otra, más susurrante, parecía repetir un nombre, «Elena». «Elena». Nadie supo a quién pertenecía esa voz, pero el hallazgo alimentó la hipótesis de que una de las víctimas podría haber sido llamada así. A partir de entonces, el cortijo jurado pasó de ser un simple caserón abandonado a convertirse en un símbolo del misterio español. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que todavía hay zonas del edificio que nadie se atreve a explorar por completo. Pasadizos sellados, sótanos llenos de escombros y habitaciones ocultas tras falsos muros. Las leyendas dicen que bajo la casa existe una red de túneles que conectaba con otras propiedades de los Heredia, y que en esas galerías ocurrieron rituales indescriptibles. En medio de todo esto, los investigadores de lo oculto han encontrado patrones inquietantes. Por ejemplo, la temperatura dentro del cortijo desciende varios grados sin razón aparente en ciertos puntos específicos. La escalera principal, la capilla y una habitación del ala oeste, donde el suelo está cubierto de marcas de óxido que parecen huellas de sangre seca. Además, dispositivos electrónicos tienden a fallar en el interior. Baterías que se agotan en minutos. Cámaras que se apagan solas. Grabaciones llenas de interferencias. Pero el misterio no se limita a fenómenos técnicos. Hay historias humanas que hielan la sangre. Un vigilante privado que custodiaba la finca en 2002 aseguró haber visto a una joven parada en la ventana del segundo piso. Pensó que era una intrusa, subió corriendo con una linterna y al llegar, la habitación estaba vacía. Lo más perturbador fue que, mientras bajaba, escuchó pasos detrás de él, perfectamente sincronizados con los suyos. Al llegar al patio, encontró la puerta que había dejado abierta cerrada con llave. Y la llave seguía en su bolsillo. Los habitantes de la zona dicen que el cortijo tiene alma. No un alma bondadosa, sino una presencia que protege sus secretos con hostilidad. Algunos incluso creen que no son los fantasmas de las víctimas quienes rondan el lugar, sino algo mucho más oscuro, algo invocado por la propia familia Heredia, y que quedó atrapado allí para siempre. Hasta aquí hemos cruzado apenas el umbral de su historia. Un lugar levantado con riqueza y ambición, convertido con el tiempo en sinónimo de desapariciones y experimentos prohibidos, y que hoy late como una herida abierta en el paisaje andaluz. Pero lo que ocurre puertas adentro, en sus sótanos sellados y corredores interminables, es todavía más aterrador. Ahí comienza el verdadero descenso a la oscuridad, donde la frontera entre el pasado y el presente se disuelve y lo inexplicable cobra vida. Quien pisa el patio central del cortijo siente un cambio inmediato en el aire. El olor a polvo viejo y humedad se mezcla con algo indefinible, un perfume agrio que parece provenir de los muros mismos. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y el abandono, conservan restos de azulejos y columnas que en otro siglo fueron sinónimo de opulencia, pero ahora son simples cicatrices que cuentan un pasado que nadie se atreve a limpiar. En las noches sin luna, los vecinos aseguran que se escuchan voces bajas, como si un grupo de personas rezara en un idioma extraño. Otras veces, el sonido es de risas infantiles que aparecen y se desvanecen de golpe, aunque allí no viven niños desde hace generaciones. Un anciano que trabajó como guardés en los años 70 relató que a menudo veía sombras largas moviéndose entre los arcos del patio cuando él sabía que estaba solo. Más de una vez sintió una mano helada tocarle el hombro para luego no encontrar a nadie detrás. Los sótanos son el corazón oscuro del cortijo. Para llegar a ellos hay que descender por una escalera estrecha y rota que cruje con cada paso. El aire se vuelve pesado y huele a tierra mojada y hierro oxidado. Quienes han bajado describen un silencio opresivo, roto únicamente por el goteo constante de agua filtrándose desde algún lugar invisible. En las paredes aún quedan argollas metálicas, algunas cadenas y restos de camillas con correas. No hay pruebas oficiales de que se hayan usado para experimentos, pero su mera existencia resulta inquietante. Una historia especialmente perturbadora circula entre los grupos de investigadores paranormales. A finales de los años 90, un equipo de jóvenes decidió grabar psicofonías en el sótano principal. Apenas encendieron la grabadora, comenzaron a captar ruidos metálicos y un zumbido bajo, como un murmullo colectivo. Uno de ellos preguntó en voz alta,
¿Quién está aquí? La respuesta llegó segundos después. Una voz femenina clara y quebrada dijo, no puedo salir. El grupo entró en pánico. Uno de los chicos empezó a convulsionar, como si algo le hubiera golpeado desde dentro. Tuvieron que arrastrarlo hasta el exterior y llamar a emergencias. Él sobrevivió, pero nunca volvió a hablar públicamente de lo que sintió allí abajo. Otra anécdota habla de unos fotógrafos que querían documentar el interior del cortijo para un reportaje cultural. Mientras ajustaban el trípode en uno de los pasillos, oyeron pasos detrás de ellos. Pensaron que era su compañero, pero al girarse no había nadie. Minutos después, al revisar las imágenes, encontraron algo escalofriante. Una figura femenina traslúcida, con el rostro borroso y un vestido blanco manchado, parada a pocos metros detrás de ellos. Juraron que no había nadie cuando tomaron la foto. A principios de los 2000, un grupo de arquitectos que evaluaba la estructura para una posible remodelación abandonó el proyecto sin explicación. Uno de ellos comentó, off the record, que durante la inspección escucharon llantos y que una puerta pesada se cerró sola, bloqueándolos varios minutos en una sala interior. No había corriente de aire ni mecanismo visible que pudiera haberla movido, dijo uno de los trabajadores. El rumor fue suficiente para que ningún otro equipo aceptara continuar. Los lugareños creen que el lugar está maldito y que cada intento de rehabilitarlo despierta la furia de lo que allí permanece. Incluso existe la creencia de que las desgracias persiguen a quienes profanan el cortijo. Se cuenta la historia de un joven que robó algunas piezas antiguas, tiradores de puertas, azulejos decorativos, para venderlas como antigüedades. Poco después sufrió un accidente inexplicable. Su coche derrapó en una recta despejada y volcó varias veces. Sobrevivió, pero juró haber visto en el retrovisor la silueta de una mujer de ojos vacíos justo antes de perder el control. Más allá de los rumores populares, hay registros históricos que dan sustento a la leyenda. Documentos de prensa de finales del siglo XIX reportan desapariciones de jóvenes en la zona. Algunos artículos insinuaban la posible complicidad de familias adineradas que jamás fueron investigadas a fondo. También hay cartas privadas de la familia Heredia que, según estudiosos, mencionan experimentos y pruebas con almas errantes. Nada concluyente, pero lo suficiente para alimentar la sospecha de que detrás de la opulencia se escondía algo oscuro. En la década de 1990, cuando el boom del misterio llenaba los programas nocturnos de radio, el cortijo jurado se volvió un icono. Las psicofonías captadas allí son algunas de las más famosas de España. Frases claras como, vete, no abras, aquí muero, o ayúdame. Los cazadores de fantasmas aseguraban que el ambiente cambiaba radicalmente después de medianoche. El frío se volvía insoportable. La presión en el pecho aumentaba y algunos sentían náuseas intensas, como si el lugar rechazara su presencia. Entre las grabaciones más escalofriantes se encuentra una sesión realizada por un investigador malagueño llamado Antonio. Él y su equipo colocaron varias cámaras y sensores en el sótano. Durante horas no ocurrió nada fuera de lo común, hasta que a las 3:15 am, la hora que muchos asocian con lo demoníaco, un grito desgarrador rompió el silencio. No venía de ninguno de ellos ni de la superficie. Antonio asegura que la cámara térmica registró una figura humana extremadamente fría, apenas una silueta azul, que cruzó el pasillo y se desvaneció atravesando una pared. La fascinación pública por el cortijo ha generado incluso un turismo oscuro. Jóvenes acuden de noche a probar su valentía, y algunos han salido aterrorizados. Hay grabaciones caseras donde se escuchan golpes secos, voces que dicen sus nombres y portazos sin causa aparente. Internet está lleno de testimonios de visitantes que describen sensaciones idénticas. Alguien respirando en la nuca, cambios bruscos de temperatura, la impresión de que algo invisible camina al mismo ritmo que ellos. Lo que hace diferente al cortijo jurado de otros lugares encantados es la combinación de historia documentada, rumores de prácticas ocultas y fenómenos actuales. Aquí no solo hay relatos de aparecidos, sino un pasado plagado de desapariciones reales y secretos nunca resueltos. Esto le da un peso psicológico enorme. Quien entra sabe que pisa un escenario donde la tragedia humana y lo inexplicable parecen haberse entrelazado para siempre. Mientras tanto, la finca sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo. El viento golpea sus paredes rotas, el sol quema sus tejas viejas, pero nada logra borrar la sensación de que allí se gestó algo prohibido. Algunos investigadores opinan que el verdadero horror no es la presencia de fantasmas,
sino la huella emocional de tanto dolor, como si el sufrimiento de aquellas mujeres hubiera impregnado la piedra misma, creando un eco eterno que se manifiesta en voces, sombras y frío sobrenatural. Esta primera inmersión es apenas el comienzo de un viaje mucho más oscuro, porque lo que realmente hiela la sangre son las historias de los túneles sellados bajo el cortijo, los testimonios de quienes entraron y no salieron igual, y los indicios de que la familia Heredia pudo haber abierto puertas que jamás debieron tocarse. El siguiente tramo de este relato se adentrará en ese subsuelo maldito y en los hallazgos que conectan al cortijo jurado con sociedades secretas, rituales macabros y tragedias que aún hoy parecen exigir justicia desde el otro lado. La entrada a los túneles del cortijo jurado nunca fue fácil de localizar. Durante décadas, los vecinos hablaron de pasadizos que conectaban el caserón con otras propiedades de los Heredia y con la ribera del río Guadalhorce. Algunos aseguraban que eran simples conductos de servicio para transportar víveres y mercancías sin ser vistos. Otros, más atrevidos, juraban que su verdadero propósito era ocultar algo mucho más siniestro: ritos, sacrificios y experimentos que no podían ocurrir a la luz del día. En los años 70, un grupo de jóvenes malagueños, atraídos por la fama oscura del cortijo, logró encontrar una de las entradas tras un muro agrietado del sótano principal. El acceso era un hueco estrecho, cubierto de piedras y tablas viejas. Contaron que al apartar los escombros sintieron una ráfaga de aire helado que olía a humedad y hierro. Avanzaron apenas unos metros con linternas y se toparon con un pasillo angosto que descendía en espiral. No se atrevieron a seguir mucho más. El calor de las linternas pareció apagarse sin motivo, y un murmullo bajo, como un coro lejano, empezó a rodearlos. Volvieron corriendo a la superficie, jurando que habían escuchado pasos detrás. Ninguno volvió jamás. Décadas después, investigadores de lo paranormal intentaron cartografiar aquellos túneles con tecnología moderna. Llevaban detectores de movimiento, sensores térmicos y cámaras infrarrojas. Pese a sus esfuerzos, la señal de los dispositivos se interrumpía sin razón aparente. En más de una ocasión, las brújulas digitales giraron locas, y las baterías recién cargadas se agotaron en cuestión de minutos. Los pocos planos que lograron rescatar muestran corredores que se bifurcan en direcciones imposibles. Algunos terminan en muros cegados. Otros parecen perderse bajo la montaña sin explicación arquitectónica lógica. Se cuenta que, entre las décadas de 1890 y 1910, el patriarca de la familia Heredia organizaba reuniones secretas en el subsuelo. Hombres poderosos llegaban en carruajes sin escudos familiares, con las ventanas cubiertas. Nadie sabía exactamente qué ocurría allí abajo. Algunos hablaban de espiritismo, otros de experimentos médicos adelantados a su tiempo. Un rumor persistente asegura que buscaban comunicarse con los muertos para obtener conocimiento y poder. Una de las leyendas más repetidas cuenta que, en una noche sin luna de 1901, varias jóvenes fueron llevadas hasta esos túneles bajo la promesa de trabajo doméstico. Nunca regresaron. Un trabajador del cortijo dijo haber escuchado gritos y golpes metálicos que duraron hasta el amanecer. Nadie habló oficialmente, y la historia quedó como un susurro prohibido entre sirvientes y jornaleros. El peso emocional de estas historias parece haberse incrustado en las piedras. Quienes han logrado avanzar unos cuantos metros dentro de los túneles describen sensaciones físicas extremas: frío que penetra los huesos, opresión en el pecho, mareos repentinos y un sentimiento de peligro inminente. Hay quien dice que el tiempo allí abajo se distorsiona. Minutos que parecen horas, relojes que se detienen sin razón. En 1998, un equipo de un programa televisivo nocturno decidió descender a una galería sellada. Grabaron su experiencia para un episodio especial. Apenas cruzaron el umbral, uno de los camarógrafos comenzó a sentir pánico irracional. Su respiración se volvió agitada y juró escuchar risas femeninas detrás de él. No había nadie más que sus compañeros. Las cámaras captaron interferencias extrañas, manchas negras que se movían como sombras líquidas en el aire. Al salir, el hombre sufrió una crisis de ansiedad tan fuerte que debió ser hospitalizado. Desde entonces, evitó cualquier tema relacionado con el cortijo. No todos los encuentros son tan espectaculares. Hay un patrón más sutil que se repite. Los visitantes sienten que alguien los observa. No una presencia aislada, sino una multitud silenciosa, como si cientos de ojos invisibles siguieran cada paso. Algunos han escuchado respiraciones en la oscuridad. Otros, un murmullo constante que no pueden identificar. Un investigador resumió así su experiencia. No es que veas fantasmas, es que el lugar te hace saber que no estás solo.
y lo hace sin mostrarte nada. En la superficie, el caserón conserva señales de las reuniones secretas. En paredes y marcos de puertas aparecen símbolos tallados que nadie ha podido descifrar completamente. Estrellas de 5 puntas, cruces con inscripciones extrañas y círculos concéntricos. Algunos estudiosos creen que son simples marcas de albañiles. Otros opinan que se trata de iconografía masónica o símbolos herméticos vinculados al ocultismo europeo del siglo XIX. Con el paso del tiempo, la fama del cortijo atrajo a grupos de espiritistas y practicantes de ocultismo moderno. Se han hecho sesiones de Ouija y rituales improvisados en sus salones en ruinas. La mayoría terminan mal: tableros que se quiebran, personas que entran en pánico o sufren ataques de ansiedad, grabadoras que captan voces agresivas. Uno de los audios más comentados ocurrió durante una sesión en 2007. Una voz grave, masculina, respondió con claridad a la pregunta: ¿quién está aquí?, diciendo: el dueño. A partir de estos episodios surgió una teoría perturbadora. Quizá lo que se manifiesta en el cortijo jurado no son solo los ecos de las víctimas, sino la esencia de quienes dominaron el lugar. Como si los antiguos amos hubieran dejado algo de sí mismos allí abajo, un poder oscuro alimentado por el miedo y la sangre. Los lugareños advierten que el cortijo elige a quién asustar y a quién dañar. Algunos grupos entran y salen sin incidentes. Otros viven experiencias traumáticas. Una explicación popular dice que el lugar reacciona a la vulnerabilidad emocional. Quienes llegan con miedo o curiosidad superficial suelen ser los más afectados. Quienes entran con respeto y preparación espiritual pueden experimentar menos agresividad, aunque nadie se atreve a garantizar seguridad total. Uno de los relatos más escalofriantes es el de una pareja de jóvenes que, en 2010, decidió pasar la noche grabando un documental amateur. Montaron una pequeña tienda de campaña en el patio central, encendieron velas y colocaron cámaras para registrar todo. Durante las primeras horas solo captaron ruidos de viento y algunas puertas moviéndose. A las 3 de la madrugada, la temperatura descendió drásticamente. Su termómetro marcó un cambio de 10 grados en menos de un minuto. La chica comenzó a llorar sin motivo y dijo escuchar voces que le pedían que se quedara. El chico intentó calmarla y ambos decidieron irse, pero encontraron la puerta principal cerrada desde fuera, a pesar de haberla dejado abierta. Cuando finalmente lograron salir, revisaron las grabaciones. En el audio, una voz clara decía: «Quédate con nosotros», justo antes de que la chica entrara en pánico. Los testimonios acumulados forman un mosaico inquietante, desde apariciones femeninas hasta sombras imposibles y mensajes directos. Aunque los escépticos atribuyen todo a su gestión, es difícil ignorar la consistencia de ciertos patrones. La hora maldita de las 3, los cambios bruscos de temperatura, la sensación de ser observado y los problemas con dispositivos electrónicos son casi universales. Los estudios históricos sobre la familia Heredia añaden leña al fuego. Se sabe que varios de sus miembros tenían contacto con sociedades discretas y corrientes esotéricas que se popularizaron en la Europa decimonónica: masonería, rosacrucismo y espiritismo científico. Málaga, en aquel tiempo, era un puerto abierto a influencias de todo el continente. Las élites podían importar libros prohibidos y mantener correspondencia con figuras del ocultismo internacional. Algunos archivos familiares hablan de reuniones privadas donde se mezclaban medicina experimental y creencias sobre el alma. Este contexto da credibilidad a la idea de que el cortijo fue algo más que una finca agrícola. Aunque no existen pruebas judiciales que confirmen crímenes rituales, los indicios, desapariciones, túneles ocultos, objetos médicos antiguos hallados en excavaciones, hacen difícil descartar que allí sucedieran hechos oscuros. Con todo, la atracción por el lugar no disminuye. Hoy sigue siendo punto de encuentro para exploradores urbanos y curiosos. En redes circulan vídeos de personas que entran de noche, buscando captar algo sobrenatural. Algunos salen solo con polvo en la ropa. Otros, con historias que marcan para siempre. Es un miedo distinto, dicen. No es susto momentáneo. Es como si el sitio se te metiera dentro y te acompañara mucho tiempo después de salir. Lo más perturbador es que, a pesar de su deterioro, el cortijo parece seguir vivo. El sonido del viento a través de sus pasillos crea un canto profundo que recuerda a un lamento. Las paredes crujen como si respiraran, y en ocasiones, según algunos testigos, las sombras parecen moverse en dirección contraria a la luz. Este descenso a los túneles y a la historia secreta de la familia Heredia
no es solo un viaje al pasado. Es una advertencia. Hay lugares donde el sufrimiento y la obsesión dejaron cicatrices que el tiempo no borra. Quienes han intentado enfrentarlo con curiosidad han descubierto que el precio puede ser alto. Y sin embargo, el misterio sigue llamando, como si el cortijo tuviera su propia voz susurrando desde la oscuridad. Ven, descubre lo que escondo.
La ciudad decidió finalmente lo que las autoridades no podían resolver con planos ni con rezos: dejar que la casa siguiera sola. No venderla, no demolerla, no convertirla en museo. Dejarla existir como una cicatriz abierta en la colina, visible, incómoda, pero sin bisturí. Así hacen los pueblos que entienden el peso del silencio. No lo curan, lo vigilan. Aún así, nada en Málaga vuelve del todo al orden. Cada tanto, alguien menciona la finca como si hablara de una persona enferma. ¿Cómo estará hoy el cortijo? Nadie pregunta si sigue en pie, porque todos saben que sigue. Lo que varía es su humor. Hay noches en que resplandece con la luna, y otras en que apenas se distingue su sombra, como si se plegara sobre sí mismo. Un fotógrafo de paisajes quiso captarlo una madrugada desde el mirador. En las 10 fotos que tomó, el edificio aparecía más cerca en cada una, aunque no se movió de sitio. Lo juró por su madre. Borró las imágenes, pero los metadatos conservaron el mismo minuto y segundo en todas. Una profesora de historia local, entrevistada años después, dijo una frase que se repite en los cafés cuando alguien quiere cerrar conversación: hay casas que se comen las preguntas. El cortijo es una de ellas. No importa cuántas cámaras le pongas. Solo verás lo que quiere que veas. Cuando no quiere, ni el sol entra derecho. Algunos aventureros modernos, los que creen que la ciencia o el coraje bastan, intentaron montar sensores nuevos. No llegaron lejos. El campo magnético de la zona se comporta de forma errática. Brújulas que giran, GPS que marca coordenadas en mitad del mar. Los técnicos lo llaman anomalía. Los viejos del valle lo llaman el bostezo. Según ellos, la casa respira cada equinoccio. Abre un poco la grieta y traga polvo, viento o rezos, lo que encuentre. En 2023, un estudiante de arquitectura, ajeno a toda la historia, eligió el cortijo para su tesis sobre restauración patrimonial. Le interesaban las líneas, las proporciones, la armonía geométrica. Dibujó la fachada a escala y descubrió algo curioso. Todas las ventanas forman una secuencia armónica basada en múltiplos de 3 y 17. No hay azar. Ningún arquitecto rural de mediados del 19 habría usado esa proporción. Cuando lo presentó ante su tutor, el hombre solo dijo: a veces la arquitectura no se calcula, se invoca. El estudiante, escéptico, decidió visitar el lugar para confirmar medidas. Entró con un dron y cinta métrica. A la semana siguiente presentó un nuevo plano, idéntico, salvo por un detalle. En la planta baja, el rectángulo del muro había desaparecido del dibujo. Lo revisó 1000 veces, no estaba. Al comparar fotografías, descubrió que la proporción del muro seguía existiendo en la realidad, pero su mente no podía trazarla. Es como si la casa no quisiera que lo recordara, escribió en la nota final de su proyecto. Hoy, el cortijo se levanta igual que hace 150 años, una herida enorme bajo el sol andaluz. Pero si te detienes en la carretera, hay algo distinto. El aire suena más grave, como si la colina estuviera hueca. Las aves cambian de trayectoria, ni los insectos cruzan su sombra, y sin embargo, la vegetación crece más verde alrededor. Nadie explica por qué. Algunos piensan que absorbe la humedad del subsuelo, otros que toma algo más profundo. La antropóloga, ya retirada, vive en el norte. En su jardín plantó un olivo joven. Dice que cada vez que sopla el viento del sur, las hojas se mueven en dirección contraria. El cortijo respira, admite. Pero mientras haya alguien rezando o cuidando a los vivos, el hambre no puede avanzar. En su mesa tiene el cuenco de metal que usó la enfermera aquella última vez. No lo limpia con agua bendita ni lo usa. Lo conserva vacío, porque el vacío también es frontera. El archivo oficial, el que debería guardar los documentos del caso, tiene ahora una nota añadida al final. Estructura estable. Recomendación: no intervenir. La firma es de un ingeniero distinto cada 5 años, pero el texto nunca cambia. Un curioso descubrió que, si colocas todas las fechas de las inspecciones en una línea, se forman intervalos exactos de 3 años y 17 días. Coincidencia, dicen los matemáticos. Los que conocen el pulso del cortijo no la pronuncian así. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje que empezó con gritos en el siglo XIX y termina contigo, aquí, escuchando en una pantalla, lejos de Málaga, pero dentro del eco. Porque cada vez que se cuenta, el cortijo se despierta un poco, solo lo suficiente para mirar quién lo nombra. Pero no te asustes. También se duerme cuando percibe respeto. Por eso este relato no busca alimentar el miedo, sino recordarte algo más grande. Recuerda lo que decía el sacerdote: el orden no es ausencia de caos,
es la decisión de no invitarlo. La frontera entre el bien y el mal no está en los muros, está en los gestos, en cerrar la puerta cuando escuchas el péndulo, en no burlarte del miedo de otro, en encender una vela por quienes no pudieron salir. El cortijo jurado no se destruyó porque la ciudad aprendió que hay heridas que no se cosen, se custodian, y quizás por eso sigue en pie, como espejo, como advertencia, como rezo torcido. Si un día viajas por la A357 y ves su silueta recortada contra la luna, no te detengas a mirarlo fijo. Haz lo que hacen los conductores del valle. Toca el claxon 3 veces y sigue tu camino. No por superstición, sino por cortesía. Las casas viejas entienden los saludos. El reloj de la historia se detiene aquí. Son las 3:17. Afuera los olivares susurran. Dentro el aire aún vibra. Puede que nada salga de ese muro jamás, o puede que ya haya salido y camine entre nosotros en forma de historias. Al final, eso somos. Relatos que respiran. Y si esta historia te dejó pensando, dale me gusta, suscríbete y comparte este episodio. No para alimentar el mito, sino para mantener viva la memoria. Porque recordar también es una forma de vigilar la oscuridad. Dime en los comentarios, ¿qué otro caso terrorífico conoces o desde qué país nos estás escuchando? Y si alguna vez pasas por Málaga, guarda silencio al cruzar por Campanillas. Quizá oigas, entre los olivares, un tic, solo uno. No te detengas, es el cortijo diciendo que sigue ahí,